Bueno, muy bien. Vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a disponer nuestro corazón. Que el Señor nos ayude para que podamos estar eh, con la disposición y que Dios nos ayude a entender su palabra. Amén. Esa es nuestra oración. Y que su Espíritu nos guíe en medio de toda esta exposición. Quiero invitarlos por favor para que abran su Biblia en Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 25. Ya luego les daré un poco el contexto, ampliaremos un poco el contexto del texto. Así que les animo pues para que podamos orar, podamos estar dispuestos y el Señor nos abra el entendimiento en medio de nuestras enseñanzas. Amén. Así que vamos a orar. ¿Les parece? Por favor, inclinemos nuestro rostro antes de hacer lectura de ese texto. Dice: Señor, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Que la exposición de la palabra sea direccionada por ti, y que cumpla el propósito por el cual es enviada tu palabra, Señor. Te pido que te glorifiques, que tu Espíritu Santo ministre los corazones y convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que podamos salir al finalizar y haber entendido tu palabra, Señor, y sentirnos mucho más responsables de aquella gran comisión, pero también de ese deber de caminar en santidad, de caminar de una manera correcta, conforme a tu palabra, Señor. Tu palabra dice que aquellos que somos guiados por tu palabra, que ella lo que hace es hacer un hombre apto para toda buena obra. Así que, Señor, que esta enseñanza repercuta, Señor, en la manera como nos comportamos, como nos movemos, como existimos, como vivimos y afrontamos cada día, Señor. Gracias por tu fidelidad y sea para ti toda la gloria. Amén y amén, Señor. Muy bien, quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Hechos capítulo 24, versículo 25. Dice el texto: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Bien, este es un texto que aparece en medio de una situación donde estaba Pablo en la cárcel, estaba siendo perseguido y próximo a... Había muchas amenazas de muerte para Pablo, realmente. Pablo, por la gracia del Señor, fue conservado en vida y él está delante de un gobernador. No está delante de cualquier hombre en cuanto a un estatus social. Está delante del gobernador de Judea, en este caso llamado Félix. Y este hombre tenía unas características particulares que en el desarrollo de la predicación lo vamos a ver. Pero Pablo, estando frente a él, Pablo le dice tres cosas, y es lo que más adelante vamos a desarrollar. Lo primero que Pablo le dice es acerca, y le habla acerca de la justicia. Lo segundo es acerca del dominio propio, y lo tercero es acerca del juicio venidero. Cuando Pablo le habla acerca de estas tres verdades que son inamovibles, que son dadas por Dios, pues este hombre lo que hace es que se espantó. En otra versión dice que Félix se atemorizó. Algunos podrían decir: pero ¿qué fue lo que le dijo Pablo? Ese evangelio que predicó Pablo fue un evangelio que, pues,
que a lo mejor llena de temores, llena de miedos a las personas. Deberíamos considerar ahora en un momento, y ustedes lo van a entender, del por qué este hombre se espantó y por qué su reacción fue de temor. ¿Acaso fue por la bendita gracia del Señor como una buena noticia? ¿O porque él estaba aferrado a las tinieblas y que amaba más las tinieblas que la luz? Pues bueno, permítame, por eso damos una introducción para poder entrarnos en el tema. La predicación de hoy la hemos titulado La evangelización eficaz hoy. La evangelización eficaz hoy. Necesitamos una evangelización ¿qué? Eficaz. Necesitamos presentar el evangelio ¿qué? Eficaz, completo. Y hay un subtítulo que he puesto allí y es presentando el evangelio ¿qué? Completo, ¿sí? La gran necesidad de presentar el evangelio completo es inminente. Debemos hacerlo. A los niños se les debe presentar ¿qué? El evangelio completo. Escuchen esto a modo de introducción. Escuchen por favor. A menudo hemos escuchado la necesidad de evangelizar el mundo, los hogares, los seres queridos. ¿Cuántos a lo mejor hacemos esta tarea? Proclamamos el mensaje y es nuestro deseo que nuestros seres queridos lleguen y conozcan de Jesús, y nos esforzamos, ¿verdad? El amor por las almas está, escuchen esto, el amor por las almas está directamente relacionada con el mensaje proclamado. Primero, el amor por las almas emerge de una nueva conversión. Cuando uno conoce del Señor, pues uno quiere que otros ¿qué? También lo conozcan. Cuando uno sabe de dónde Dios nos ha sacado y nos ha perdonado y nos ha rescatado, pues uno ¿qué? Uno quisiera que la otra persona también considerara aquella verdad y que valorara esa buena noticia. Entonces uno hasta ahora el Señor y le dice: Señor, ¿cómo les digo? ¿Cómo presento el evangelio? ¿Sí? Y ese es un gran desafío. Así que, número uno, el amor por las almas. Ese amor por las almas debe y emerge justamente de una conversión genuina del corazón. Escuche por favor. Ninguno que no haya nacido de nuevo le importarán las almas. Ninguno. Ninguno que no haya nacido de nuevo le importará ¿qué? Las almas del que se pierde, porque no sabrá de dónde fueron rescatados. No sabrá de qué serían rescatados. No valoraría esto. Pero número dos es que aquel amor por las almas está directamente relacionado con el mensaje proclamado. Entre otras cosas, yo no puedo amar las almas, yo no puedo amar a mis seres queridos y no prepararme para llevarle un mensaje completo. ¿Están conmigo? Piense por favor, si usted tiene la oportunidad de trabajar, de aquellos que trabajamos a diario, pues trabajamos para llevar un ¿qué? Un sustento a casa. ¿Qué tal si usted se conforma con que su familia simplemente almuercen o desayunen un mate lleno de dulce? ¿Usted se conformaría con aquella provisión dada a sus hijos? ¿Usted se conformaría tan solo con saber de que a lo mejor usted podría darle más, o mejor que hay algo más, pero que usted a veces por medio o la persona por su negligencia no está aportando más? Piense por favor en cuántas veces nosotros hemos dado dulces, pero no hemos dado una comida completa. ¿Cuántas veces hemos presentado un evangelio lleno de promesas, pero no un evangelio completo, donde abarque la totalidad de lo que el Señor ha dispuesto en su palabra? ¿Cuántos me están siguiendo? Así que el amor por las almas debe estar
estrechamente relacionado por el mensaje proclamado. El mensaje proclamado tiene que ser serio y completo. Si realmente el amor por las almas es serio y genuino, ¿cuántos me siguen? Si yo realmente amo, pues debo esforzarme por predicar y presentar un evangelio completo. Quien ama legítimamente, quien ama legítimamente siempre se esforzará por llevar un mensaje completo, un mensaje verdadero y legítimo. Cuando vemos a los apóstoles y al Señor Jesucristo, Él presenta un mensaje ¿qué? Y ellos presentan un mensaje completo. Esto fue impulsado, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios en el caso de los apóstoles. Por supuesto, Jesucristo predicó un mensaje completo. Amaba legítimamente. Escuche, justamente porque ha entendido que la única manera de hacerle, escuchen por favor, la única manera de hacerle bien al corazón es cuando se expone la verdad. ¿Cuántos me siguen? Si yo amo a mis hijos, pues la única manera de hacerle bien a su corazón no es dándoles estudio, no es dándoles llevándolos a una maestría, al doctorado. Miren, por favor, piensen esto. ¿Cuántos padres se esfuerzan porque sus hijos estudien? Ahora, ¿está mal? Por supuesto que no. Pero no debe ser, y esto y más bien se debe entender de que no llena el corazón, no satisface, ni tampoco quita de las garras del diablo justamente el alma que está inmersa en el pecado. ¿Cuántos me están siguiendo, por favor? ¿Sí? La única manera de hacerles bien al corazón es presentando ¿qué? La verdad, proclamar la verdad de Jesucristo. Es la única manera de demostrarle a nuestros hijos cuánto le amamos. ¿Cuánto le amamos? Podemos decir entonces, escuchen, que el que verdaderamente ama proclama legítimamente el evangelio verdadero de Jesucristo. Esa es la conclusión. El que verdaderamente ¿qué? Ama, proclama el verdadero evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Yo no puedo decir que amo cuando no proclamo la verdad, y mucho menos si no vivo la verdad. El apóstol Juan dice: el que dice que ama y aborrece a su hermano, pues no ama a Dios realmente. El que proclama el mensaje debe estar consciente de cómo está viviendo el evangelio. La proclamación del mensaje también está estrechamente relacionada por el que lo predica, por el que lo enseña. Lo vamos a entender ahora. Escuchen, por favor. La evangelización siempre será eficaz. Ayer me preguntaron esto. Me dijeron, bueno, el título de la predicación es la evangelización eficaz hoy. A lo mejor alguien podría decir, wow, el pastor nos va a dar las herramientas. ¿Para qué? Para que evangelicemos eficaz. Y cuando prediquemos de esta manera, entonces las personas se van a convertir. Pues no, en eso no consiste. Escuchen, por favor, para que entendamos en qué realmente consiste este título. La evangelización siempre será eficaz cuando se predica la verdad. La eficacia de la exposición no radica en la conversión legítima y segura luego de un mensaje bien proclamado. ¿Cuántos me están siguiendo? Otra vez se los digo. Escuchen, por favor. Y se lo puedo decir despacio. La evangelización siempre será eficaz cuando se predica la verdad. Lo vamos a entender. La eficacia de la exposición no radica en la conversión legítima y segura luego de haber proclamado el mensaje. Pues los apóstoles y el mismo Jesucristo, escuchen por favor, hubiesen tenido seguidores legítimos. Realmente la evangelización eficaz
radica en la fiel proclamación del mensaje y como fruto la genuina reacción de quien lo escucha. Otra vez, la evangelización eficaz radica en proclamar fielmente ¿qué? El mensaje. Y como fruto, la genuina reacción de quien lo escucha. Algunos están como que, espere, yo mastico. Escuche, no existe un método, no existe una estrategia para evangelizar eficazmente. No existe. Existe un contenido y un mensaje que, si es proclamado, expone realmente lo que el corazón tiene. Entre otras cosas, la evangelización eficaz radica en la proclamación fiel del mensaje. Tantas veces hemos venido a las iglesias o tantas veces hemos escuchado de Jesucristo, pero ¿cuántas veces hemos escuchado eficazmente y verdaderamente un mensaje que venga de parte del Señor? Y hablo de la exposición genuina de las Escrituras, como aquella buena noticia del Evangelio. La eficacia del evangelismo radica en el efecto resultante luego de una correcta y acertada proclamación de la verdad. Mire, familia, si Jesús hubiese tenido el método para evangelizar, pues simplemente lo aplicamos y ya está, todos son convertidos. ¿Están conmigo? Lo que Jesús tuvo fue un mensaje que proclamó, y ese mensaje desnudó el corazón. Unos amando más las tinieblas y otros siguiéndolo a él. La evangelización eficaz, lo que quiero decir, es aquella que desnuda el corazón, llevándolo a una reacción genuina, si estás o no estás. La evangelización eficaz nos le pone punto a aquella tibieza en el corazón. O nos santificamos o no nos santificamos. Y ese es el evangelio de Jesucristo. O creemos en Jesucristo o no creemos. O amamos las tinieblas o amamos la luz. Pero no podemos estar tibios. La proclamación eficaz del evangelio nos pone, escuche, en alguno de los dos aspectos, de los dos momentos, de los dos temas. O somos o no somos. ¿Cuándo nos damos cuenta que somos o no somos? Cuando el evangelio verdaderamente es expuesto. ¿Están conmigo? Cuando la verdad es expuesta, entonces yo digo, o continúo amando la mentira, engañando mi corazón, o simplemente amo a Jesucristo y voy en pos de él. Si ustedes notan, ahorita les voy a dar varios textos, porque si ustedes notan, siempre que fue proclamado el evangelio en el libro de Hechos, siempre hubo una reacción de creer o no creer. ¿Están conmigo? Hoy tenemos en las iglesias no un evangelio que se presenta seriamente. Es un evangelio que simplemente se expone, pero las personas pueden vivir siendo tibios. Las personas pueden vivir coqueteando con el mundo y amando las tinieblas y amando a Jesucristo. Las personas pueden seguir congregándose y simplemente no amar a Jesucristo. Pues el evangelio bíblico es el que expone y te pregunta a qué vienes a la iglesia. Si no es a ser edificado, a ser santificado por su palabra para permanecer en el Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, la eficacia, escuche, cuando se predica la verdad, se expone realmente la intención del corazón. Así que, pastor, ¿qué hago? Escuche, ¿qué hago para evangelizar a mis hijos? ¿Cuál es el método preciso para que ellos lleguen? Pues familia, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que hay un evangelio que se debe ¿qué? Proclamar precisamente como dice las Escrituras.
El texto en Juan dice: el que cree en mí, como dice que las escrituras. ¿Dónde debemos ir? A las escrituras. Escuchen, realmente la evangelización eficaz, dice, se desnuda a la luz de las escrituras la verdadera motivación. Cuando alguien viene a Jesucristo, si ustedes ven en Juan capítulo 6, todos ven panes y 2 peces. ¿Recuerdan por qué? Jesús se había desaparecido. Todos estaban buscando en las barcas, en la playa, estaban buscando debajo de las piedras, haciendo como una exageración. Lo que quiero decir es que lo estaban buscando por todo lado, y Jesús se aparece y les dice: wow, qué bueno que me estén buscando. Les dice: pero ustedes a la verdad me están buscando por lo que ustedes vieron ayer y comieron, y ustedes a la verdad me buscan porque comieron y se saciaron. Qué bueno que ustedes me buscaran y trabajaran, no por la comida que perece, sino la que a vida eterna que permanece. Y Jesús les da una exposición en Juan capítulo 6 acerca de la verdad. Y sabe una cosa: cuando Jesús les dice la verdad, que Él es el pan que descendió del cielo, ¿sabe qué hicieron muchos de sus seguidores? Se fueron, familia. Dice las escrituras que muchos de los que habían creído en Él se fueron, lo dejaron. La exposición de la verdad siempre va a traer y va a llevar a desnudar el corazón de la verdadera motivación. De la verdadera motivación. Hemos dicho aquí mismo en la iglesia, si nuestra motivación inicial fue a lo mejor venir por panes y peces, pues querido amigo, debes crecer y entender de que nuestra motivación no puede seguir siendo la misma. No podemos venir aquí a la iglesia simplemente a que Dios me solucione el asunto. Debemos venir a la iglesia para ser edificados, cumplir la gran comisión, tener las herramientas, tener un corazón dispuesto, santificado, piadoso, que pueda ir adelante a cumplir aquello que el Señor nos ha encomendado y darle gloria al Señor. Vivir como siervos para su gloria. La eficacia de la evangelización no radica en la seguridad que se tiene. Escuchen esto. Luego de proclamar el evangelio de todos, y que todos procedan al arrepentimiento, sino en la exposición firme y correcta del mismo. Entre otras cosas, nosotros debemos saber de que no siempre que llamemos y persuadimos a las personas al arrepentimiento, no todos van a venir al arrepentimiento. Así que la evangelización eficaz no consiste en que todos se arrepientan. Consiste en que sea fiel la predicación para que ellos se arrepientan. ¿Quiénes? No sé. Yo no sé quiénes se han de salvar, pero lo que yo sí sé es el mensaje que debo proclamar. ¿Están conmigo? Yo no sé si mi familia se va a salvar. Lo que yo sí sé es decirle a mi hijo cuánto amor tuvo Dios o tiene Dios por la humanidad, en que envió a su hijo a morir en la cruz. Yo no soy dueño de la mente de nadie, ni decido por nadie. Ni soy Dios para escoger, ni soy una persona para decidir. Lo que yo sí sé es que yo debo proclamar que el bendito evangelio de Jesucristo completo. No puedo dar dulces simplemente. No puedo darle una golosina a la iglesia, ni a mis hijos, ni a la sociedad. Tengo que darle un mensaje completo, robusto y serio. Y esto es lo que Pablo todo el tiempo se propuso hacer. Y no solo él, sino los apóstoles. La evangelización apostólica la podemos ver en el libro de Hechos. Por favor, les voy a pedir de que sean rápidos en la lectura en estos textos, porque realmente quiero a lo mejor leerlos. En Hechos 2 vemos a Pedro evangelizando.
El apóstol Pedro evangelizando. El apóstol Pedro llevando las buenas nuevas de salvación. En el capítulo 2, versículo 36 del libro de Hechos, Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Le está diciendo una verdad? Claro que sí. ¿Le está dando golosinas? Claro que no. Los está acusando. Les está diciendo: ustedes, queridos judíos, fueron los que mataron a Jesús. Y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Claro, Pedro estaba predicando un mensaje. Estaba predicando acerca de Jesucristo, acerca de la crucifixión de Jesús. Pero miren por favor Hechos 4, versículo 2. El efecto, escuche por favor. El efecto que produce el evangelio bien predicado siempre va a tener una reacción. Yo diría dos reacciones. O vamos en contra de Jesucristo y tropezamos con la piedra que los edificadores decidieron desechar, o simplemente nos paramos en la roca que es Jesucristo. Usted, querido amigo que me está escuchando, y aún los que están por la internet, quiero decirles algo. La predicación expuesta, cuando es bíblica, simplemente te da dos opciones: o te resistes y endureces tu cerviz para no obedecer a la verdad, o simplemente vas en pos de Jesucristo arrepentido y le dices: Señor, perdóname. Eso es lo que nos muestra las Escrituras. Siempre que se predicó el buen mensaje del evangelio, siempre hubo una reacción. O se convirtieron al evangelio o rechazaron el evangelio. O amaron las tinieblas o amaron a Jesús. Miren Hechos 4, 2. Estaban predicando el evangelio los apóstoles y dice que estos hombres, hablando de los saduceos, estaban resentidos. Mira la reacción que causó el evangelio predicado. Estaban resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Notan ustedes la reacción de los saduceos? La reacción de los saduceos, ¿cuál fue? Resentidos, enojados. ¿Que por qué? Porque los apóstoles Juan y Pedro predicaban acerca de Jesús, quien había resucitado. Había levantado escama en los saduceos. Pero veamos en el versículo 24 de ese mismo capítulo. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Escucha por favor, que por boca de David tu siervo dijiste. Escuchen: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Sabe usted lo que usted está leyendo? Desde los tiempos antiguos, el evangelio, Dios sabía que la buena noticia iba a ser rechazada, que la reacción no iba a ser de alegría cuando se proclamara la verdad. ¿Y sabe por qué muchos no se gozan de esta bendita verdad? Porque como pasó con Félix, como pasó con Herodes, vino en el tiempo de Herodes Juan el Bautista y les dice: hey, tú estás haciendo algo incorrecto porque estás con la esposa de tu hermano, y juzga el pecado. Pero Félix al gobernador, Pablo a Félix el gobernador, lo que le dice que es. ¿Qué le dice Félix al gobernador? Le habla de manera verdadera. Le dice acerca de la justicia, del dominio propio y de la ira venidera.
los datos según el historiador Josefo. Se cree que Félix nunca decidió, aún escuchando el mensaje de salvación. Se cree que el rey Agripa, Hechos capítulo 26, versículo 28, el rey Agripa II, que venía de la dinastía del emperador Herodes, se cree que ese hombre lo único que dijo fue: por poco me persuades a ser cristiano. Pero ese hombre nunca, según el historiador Josefo, no fueron traídos y no vivieron piadosamente el evangelio. Así que hay muchos que escuchan el evangelio de Jesucristo, pero no viven el evangelio, no viven piadosamente, ni siquiera se esfuerzan por tener dominio propio. Desde el Salmo capítulo 2, que lo expone el libro de Hechos, cuando dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se reúnen los reyes de la tierra? Los príncipes se juntan contra ti. Claro, ¿contra quién? Contra el Señor y contra su Cristo. Esta es la reacción que causa el evangelio. Pero miren por favor Hechos capítulo 7, versículo 56 y 60. Esta es otra reacción que nos muestra el libro de los Hechos. Esteban predicando la verdad, ¿se acuerdan? Los judíos escuchando. Ellos simplemente lo que hacen es tomar versículo 58 y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. La pregunta es: ¿por qué apedrearon a Esteban? ¿Por qué a Pedro y a Juan los pusieron en la cárcel? Familia, esa fue una reacción fruto de la evangelización eficaz. Otra vez, ¿por qué se comportan las personas como se comportan? ¿Por qué persiguieron a los apóstoles? Esto fue fruto de la evangelización eficaz, del acosamiento hacia la condición de pecado del hombre. Tenemos entonces que la evangelización eficaz lo que hace es apuntar al blanco, y el blanco del hombre es el pecado. Pero el hombre decide amar más su pecado, más las tinieblas, más su carnalidad, sus concupiscencias, y simplemente rechazar el evangelio. Y esto es una gran verdad. En el capítulo 10 vemos, por el contrario, la reacción diferente en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? A Cornelio no apedreó a Pedro. Cornelio no lo sacó pitado, no lo rechazó. Antes bien, ¿qué hizo? Reunió toda la casa y el Espíritu Santo se derramó sobre la casa de Cornelio. Esas fueron reacciones. Lo que estoy mostrando son las reacciones fruto de la evangelización eficaz. Los apóstoles evangelizaron de una manera contundente, y no porque haya una estrategia, sino porque hay un mensaje completo proclamado. ¿Están conmigo? Hay un mensaje que se proclama completo. Escuchen por favor en Hechos 16. Esta es otra reacción. Hechos 16. ¿Quién es? Hechos 16, ahí, por favor. Hechos 16, versículo 16 y 17. Escuchen esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió una muchacha que al encuentro, que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de ¿qué? De salvación. ¿Cuál es la reacción acá? Habían unos siervos de Dios y había un mensaje proclamado. Y la reacción aún del enemigo, la reacción de Satanás, de los demonios, fue oponerse a aquella verdad. Siempre la evangelización eficaz va a traer consigo una oposición. No pretenda entonces de que simplemente usted va a llegar a su casa y va a decir: Jesucristo murió por su vida y todos se van a convertir. Debemos orar por esto, familia. Debemos orar por esto. Siempre va a haber una oposición. Ahora, vayan a Hechos capítulo 13.
porque muchos decidieron, como les digo, reaccionaron de manera indebida. En Hechos capítulo 13, en la predicación a partir del versículo 38 nos muestra que Pablo les está confrontando a los judíos y les está diciendo: no vaya a ser que ustedes, al igual que sus padres, vayan a rechazar la gracia de Dios en Jesucristo. En Él, solamente en Él hay perdón de pecados. ¿Y los judíos qué hicieron? Los judíos le rechazaron. Ustedes pueden ver esto en el versículo 46, Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entre otras cosas, lo que Pablo le está diciendo es: el mensaje ha sido predicado, mas ustedes ¿qué? Lo desecharon. Pues entonces nosotros nos volvemos a los judíos, a los gentiles. Leí una frase de David Whitefield. No puedo pronunciar bien ese nombre, no soy bilingüe, pero ese hombre decía: si tus hijos, más bien decía, si tú eres un hijo y tus padres no siguen a Jesucristo, entonces asume con responsabilidad tu vida eterna y ve por tu vida eterna. De la misma manera, el esposo y la esposa debemos hacer lo incansable, debemos ser incansables para la conversión de las mujeres que tienen esposos que no son conversos, que no se han convertido al evangelio, y los esposos que sus esposas no se han convertido al evangelio. Escúchame, por favor, haz todo lo posible, ora, predica, sé diligente, pero nunca jamás, nunca pienses detenerte porque otra persona desechó el evangelio. Ve por tu vida eterna, cree tú mismo en Jesucristo, ama a Jesús, porque no sabremos si por tu testimonio, querida mujer, como dice en 1 de Pedro, va a venir la conversión de tu esposo. Lo mismo para el esposo. Ama a Jesús, ámalo y síguelo. Prepárate en el evangelio y expone y predica y proclama el evangelio completo, de manera que no tengan excusa, que no haya excusa para no venir al evangelio de Cristo. ¿Cuántos me siguen? Escuchen, en Hechos 17 del 2 al 5, no lo voy a leer, hubo un alboroto en Tesalónica. ¿Saben por qué? Hechos 17 del 2 al 5 dice que Pablo estaba declarando en versículo 3 y exponiendo por medio de las escrituras el mensaje que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Estaba exponiendo las escrituras, pero ahí mismo se hace ver una reacción en el versículo 4 y dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, nos damos cuenta, el evangelio es el mismo para judíos y gentiles. Los judíos en este pasaje decidieron ¿qué? Creer, no creer. Los gentiles, por el contrario, griegos piadosos, ellos decidieron creer en Jesucristo. Esas son las reacciones. En Atenas vemos también otra reacción. Hechos capítulo 17 del 30 al 34. Otra reacción vemos en Éfeso, cuando hubo un alboroto porque Pablo llegó a predicar. Escuche por favor esto para entrar al texto que les mencioné ahora. La evangelización debe ser tan constante que no podemos dejar de hacerlo. Diga que está a su lado: la evangelización debe ser constante. La evangelización no es salgamos a evangelizar tan solo. Podríamos ganar almas, pero está comprobado, familia, que lo que muchas veces se hace fuera cuando salimos a repartir tratados es a regalar Biblia simplemente.
para que luego simplemente les arranquen las hojas y con las mismas hojas hagan cosas indebidas. Se limpien la cola y armen cigarrillos y marihuana. Eso es lo que hacen muchos con las hojas de las escrituras, porque no le dan el valor que la iglesia le debe dar al evangelio y no lo presentan de la manera como debería ser presentado. Debe ser constante la evangelización. Eso debe ser diariamente. Con tu vida debes evangelizar. Debes proclamar el mensaje con tu misma vida, adorando al Señor, refrenando tu lengua, comportándote como es digno del evangelio, llevando y haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y si eres un amo y si eres un empresario, pues entonces sé fiel con tus siervos. Y si eres un siervo, como dice en Efesios, pues entonces sé fiel con tu amo. Y si eres un hijo, entonces honra a tu padre y a tu madre. Y si eres una madre o un padre, entonces no seas áspero con tus hijos. Y si eres esposa, entonces sujétate a tu marido. Y si eres marido, entonces ama a tu esposa. Este debe ser el verdadero evangelismo. Todo el tiempo debemos no solamente estar dispuestos a proclamar el mensaje, sino a vivir el evangelio. Escuchen, la evangelización debe ser tan constante que no podemos dejar de hacerlo, y tan confiada que posa en la soberanía del Señor. Yo evangelizo y reposo ¿qué? En su soberanía. Dios es el que salva, Dios es el que transforma. A mí el Señor no me mandó para salvar, a mí el Señor me mandó a evangelizar, a ir y a cumplir una gran comisión, a proclamar un mensaje. Cuando ustedes ven el libro de Hechos, a los apóstoles no se les dijo vaya salven, porque ustedes son los héroes. A ellos se les dijo vaya proclamen el evangelio. Yo haré la obra, yo despertaré el oído, yo alumbraré en medio de tinieblas, yo rescataré, yo salvaré. Es Dios es el que hace todo, familia. En otras cosas, entre otras cosas, proclamemos la verdad cuantas veces sea necesario y reposemos en Dios suficiente cuando lo necesitemos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablo de reposar lo suficiente en el Señor? Porque a veces la evangelización puede sonar un poco es que lo estoy haciendo, es que lo estoy haciendo, es que me estoy esforzando, es que yo le digo a mi esposo, es que yo le digo a la esposa, es que yo le hablo a mis hijos. Familia, si estás proclamando un verdadero mensaje y vives piadosamente, familia, el Señor es soberano. Nosotros debemos enfocarnos en ¿qué? En hacer lo que el Señor nos encomendó hacer. No te desanimes. No se desanime cuando las cosas no sucedan bien. Por algo dice el apóstol Pablo, no se cansen de hacer el bien. Hacer el bien cansa. Uno dice, ay Dios mío, pero todo el tiempo haciendo, todo el tiempo hablando noblecito, todo el tiempo siendo paciente, todo el tiempo en momentos silenciando cuando podría haberles respondido y tirarle hasta piedras. Pero Señor, ¿hasta cuándo? No te canses, no te canses. Y sabes, hay una esperanza en todo esto. Y es que cuando nosotros somos débiles, entonces Él es fuerte. Cuando somos débiles en la proclamación del evangelio, cuando ya no podemos más, pero hemos venido haciendo todo en cuanto da, pero estamos débiles, estamos frágiles, el Señor será tu fuerza. El Señor será tu fuerza para que continúes viviendo y proclamando el evangelio. Muchos dirán, no evangelicemos. Más bien oremos para que Dios nos muestre a quién proclamamos para que sea eficaz nuestra labor. Pues si Dios conoce quiénes se van a salvar, entonces oremos para que Dios diga, ese es, ve por él. No debemos hacer esto.
La evangelización debe hacerse pública. El mensaje debe ser llevado a lo más visible y debe alumbrar en el lugar más alto. Porque la luz no se puede poner debajo de una mesa. La luz se pone en lo más alto. Asegurémonos, queridos padres, que la luz de Cristo esté en lo más alto de nuestros hogares, lo más alto de nuestra congregación, que alumbre el pecado, que si ha de avergonzar, pues que avergüence. Una de las cosas que he aprendido es que la luz, como dice el Salmo 119, el que guarda los mandamientos, al principio lo dice, que obviamente son muchos versículos, pero creo que es el versículo 7, 5, que dice que el que anda y el que guarda el mandamiento del Señor nunca será avergonzado. Nunca. Pero el que encubre su pecado, vaya que su vergüenza vendrá tarde que temprano. La iglesia debe poner la buena noticia, el evangelio, en lo más alto. La evangelización debe hacerse pública. La iglesia debe proclamar un mensaje, pero más que proclamarlo es vivirlo. Viva el mensaje. Don Green dice: el mundo no anuncia a la iglesia los términos en los cuales puede traer paz con él. La iglesia anuncia los términos en que el mundo puede tener paz con Dios. Mire, familia, usted no ve a los apóstoles diciéndole: por favor, mengüen su persecución. Somos la iglesia del Señor. Estamos haciendo lo correcto. El mundo no lo va a entender. Nuestro propósito no es hacer paz con el mundo. Mi propósito no es estar en paz con usted, cuando a lo mejor, o más bien diciéndolo, no es estar en paz con el pecador, sino antes, si por decir la verdad vamos a estar de enemigos, pues al menos dije la verdad. ¿Están conmigo? El mundo necesita estar en paz con el Señor, no con la iglesia. La iglesia debe proclamar el mensaje. Debe proclamar el mensaje. Realmente no sabemos quién ha de ser salvo. Por eso debemos proclamar el mensaje como si todos estuvieran esperando. Dígale que está a su lado: usted debe proclamar el mensaje como si todos estuvieran esperando. Hay una gran necesidad de presentar un mensaje completo. Escuche, pues Pablo así lo hace con Félix. Lo vamos a ver a continuación. Hay una gran necesidad de presentar un mensaje completo. A veces presentamos el evangelio a medias. El efecto causado, escuchen esto por favor, lo copié y me pareció algo interesante. El efecto causado no será legítimo si no se presenta completo. ¿Cuántos me están siguiendo? Si usted no predica un evangelio completo, va a tener vidas incompletas. Si usted predica un evangelio, predicamos un evangelio con comas y dejamos allí y no le ponemos fin con un punto, entonces siempre va a quedar inconcluso, y el corazón de quien lo escucha también va a estar inconcluso. Hoy en día el evangelio es muy light. Hoy en día el evangelio es simplemente: vengan por las promesas y hagan lo que les da la gana. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo demanda santidad, demanda una vida moral. El efecto causado no será legítimo, sino justamente un fruto engañoso y no sincero. Escuchen, si yo no proclamo el mensaje verdadero, entonces ¿cómo van a estar? Pues no van a estar en la verdad. ¿Sabe usted lo que dice? Recuerda lo que dice en Juan 8:31 y 32. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no dice eso. Si usted nota en el texto, pensé que me iban a decir: no, pastor,
Si usted nota el 31, perdón, el 32, fuimos el que dijimos el 32. Ese es el que menciono que a lo mejor hay una palabra que debe ser ponderada, y es verdaderamente. Nótese que el texto en Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, serán mis discípulos. Está ahí en la pantalla el 31. El 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. La palabra que se pondera allí es verdaderamente. Si ustedes quieren verdaderamente ser verdaderos discípulos, pues debemos ir a la verdad. Debemos ir a un evangelio completo. Escuchen, la responsabilidad de quien lleva el mensaje es grande. Debe esforzarse en presentarlo de manera legítima. ¿Sabe usted por qué Pablo dice en Gálatas 3 del 1 al 2: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo para no obedecer a la verdad? ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Y con qué derecho lo dice? ¿Qué pasa, querido amigo? Escuche por favor. Querida hermana, ¿qué pasa si usted no predica un evangelio en su casa de manera legítima? ¿Acaso usted podrá mañana decir qué les pasó si yo les expliqué también el evangelio? ¿Sabe una cosa? Pablo podía decir esto a la iglesia y exhortarla de esta manera porque la iglesia había sido enseñada en la verdad. Nadie que no haya sido enseñado en la verdad se va a poder amonestar acerca de por qué no caminaron en la verdad. Algunos dirán: pero ¿por qué me dices que no he caminado en la verdad? ¿Acaso tú me la presentaste? ¿Acaso tú me presentaste la verdad para que ahora me digas que yo no camino en la verdad? Pues Pablo lo que está diciendo en Gálatas es correcto. Yo a ustedes les presenté a Jesucristo, y bien presentado. ¿Y qué les pasó? ¿Quién los fascinó? Eso le da autoridad a la amonestación. Así que escuche, querido padre, querida madre, asegurémonos que antes de reprender a nuestros hijos en el caminar con el Señor, asegurémonos que antes hayamos le hayamos enseñado el buen camino. Porque nadie que no haya enseñado el buen camino podrá decirle: ¿por qué no caminaste en el camino? ¿Cómo si nunca me lo enseñaste? ¿Por qué robas? Nunca me dijiste que era mal robar. Así que ¿por qué me vienes ahorita a decir por qué lo hago? ¿Por qué tratas mal a tu esposo, a tu esposa? ¿Por qué no cuidas tu lengua? ¿Acaso alguna vez me dijiste que no lo hiciera? Y lo hiciste de manera completa en el Señor, exponiendo un evangelio sincero, correcto. Escuche, nadie que no haya presentado un mensaje conforme a la Escritura podrá exhortar de que tan pronto hayan desviado del único evangelio. En la proclamación del evangelio, unos creerán, como hemos visto, y otros simplemente no lo harán. ¿Entendemos esto? Sea cual sea el resultado de la predicación, el mensaje no podrá cambiar. Es que yo no sé quiénes van a creer. No importa, debes predicar. Es que yo no sé, y es que hay dolor, es que las circunstancias. ¿Sabe usted, Pablo, que estaba viviendo en Hechos 24? Estaba siendo perseguido, y no por eso dejó Pablo de predicar lo que predicó. Ahorita vamos a entrar en un detalle, por favor. Escuchen esto. Por favor, le animo para que se agarre de la silla. Más bien tome esto de manera humilde. Es una frase corta. Escuche, si has escuchado el mensaje y consideras rechazar y consideras el rechazo del mismo, estarás firmando la sentencia de tu muerte eterna. Iglesia,
Si usted ha considerado ignorar el mensaje del Evangelio y no vivir conforme al Evangelio, y no dominar su vida, y no santificar su vida conforme al Evangelio, estarás sentenciando tu muerte, estarás firmando tu muerte eterna. ¿Quién dice eso, pastor? Lo dice la Escritura en 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no ame ¿a quién? A Jesucristo, sea maldito. En otra versión dice, en esta versión dice sea anatema, sea un maldito. Jesucristo viene, dice. Enseñémosle a nuestros hijos que solo hay una luz y es Cristo, y que si lo rechazan estarán sentenciando su muerte eternamente y para siempre. El hecho de predicar el Evangelio completo no siempre asegura de quien lo predica lo viva de manera completa. Ojo, familia, con solamente predicar el Evangelio completo, porque hay quienes hacen bien la tarea y lo hemos visto con mucho dolor, pero no por predicar un Evangelio completo entonces mi vida vive de manera completa en el Evangelio. La demanda de vivir el Evangelio no es para quienes escuchan, sino mucho más para quienes lo predican. Y no es para el pastor. No es el pastor, es el que predica. Querido amigo, abuela, si usted no predica el Evangelio en su casa, si usted no lo proclama en su casa, pues algo está sucediendo en el corazón. Quiero que vayan ahora a ese versículo que les mencioné en Hechos 24, por favor. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, nótese un evangelio completo en este texto. Pablo lo que está hablando, puedes poner ese correcto. Pablo está diciendo a Félix tres cosas, lo que vimos al inicio. Le habló acerca de qué? De la justicia. Le habló acerca del dominio propio. Y le habló acerca de qué. ¿Sabe que usted y yo deberíamos considerar este texto para la manera como evangelizamos? Es un evangelio completo. Escuchen. El texto expone tres verdades inamovibles. Las hemos mencionado. Número uno, lo hecho por medio del Señor, su justicia. Cuando se habla de la justicia, está hablando de lo que hizo Dios, ¿qué? Por nosotros. ¿Cómo que lo que hizo Dios por nosotros? Claro, porque Dios todo lo hizo. Porque cuando nosotros merecíamos, ¿qué? El pago por ser un Dios justo, el pago por nuestros pecados, la muerte por nuestros pecados. La muerte vino sobre ¿quién? Sobre Jesucristo. La ira vino sobre Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él, entonces es salvo. Sus pecados son perdonados. Así que acerca de la justicia, hablamos entonces de lo hecho por medio del Señor. Cuando hablamos del estándar moral exigido por el Señor, estamos hablando de dominio propio. Cuando hablamos del estándar moral de cómo debe vivir el hombre, estamos hablando de dominio propio. Y cuando hablamos de que el juicio vendrá, es una anticipación, una advertencia del juez de la tierra. Si usted nota, por favor, permítame decirles esto. Si usted nota, Pablo no le está preguntando a Félix qué le parece esto. Pablo no le está diciendo ni la evangelización tiene que radica como ¿qué te parece? ¿Qué te parece que Dios venga
y que venga y traiga un juicio. Familia, nos parezca o no, hay tres verdades que son ¿qué? Inamovibles. Dios lo ha hecho, Dios demanda y Dios vendrá y juzgará. Y ante esas cosas nadie puede hacer nada. Nadie. Solo creer en Jesucristo. ¿Cuántos me siguen? Yo no veo siendo el gobernador. Por el contrario, Félix se espantó. Entre otras cosas, lo que reiteramos ahora: si usted escucha el mensaje del evangelio y endurece su cerviz, y usted sigue haciendo con su vida lo que le da la gana, habiendo escuchado el evangelio, familia, si usted se burla de Jesucristo, si usted pisa la sangre de Cristo, si pisamos mejor la sangre del Cordero, ya no hay más salvación. Hemos firmado nuestra sentencia de muerte. Por favor, no ignores un mensaje como lo es el del evangelio. No te burles, no lo deseches. Ama a Cristo. El relato está enmarcado en la persecución de parte de los judíos a Pablo. Dios le condujo a este hombre de manera sabia por el camino que solo sus propósitos requerían. Si usted se da cuenta, en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, Pablo escucha, o más bien Dios le dice a Ananías, ¿se acuerdan? Y le dice: este hombre me será un instrumento y estará y será puesto delante de reyes y príncipes, y delante de los gentiles llevará mi mensaje. Pero lo que quiero decir de este texto es que se estaba cumpliendo ¿qué? Lo que el Señor había revelado. Pablo, aquel barro en las manos del alfarero, siendo usado para la gloria del alfarero y colocándole un mensaje no negociable. No negociable. Mire, hermano, si usted quiere, sale por estas puertas de la iglesia, y los que están allí en la internet pueden apagar el teléfono, pero jamás podremos zafarnos de la ira del Señor. Dios dijo y Dios vendrá. Dios ha establecido su justicia, Dios ha establecido y ha demandado dominio propio, y Dios ha advertido acerca del juicio venidero. Y pasará como en los tiempos de Noé, dice la Escritura, cuando muchos simplemente se burlarán de la locura de Noé, de la locura de la predicación, pero simplemente, familia, estarán sentenciando, estarán firmando su sentencia hacia una muerte eterna. Dicha enseñanza de Pablo, escuchen por favor, podría estar condicionada por el momento personal que vivía. Pero Pablo predicó desde sus convicciones, no desde su conveniencia. Predicó ¿desde dónde? Sus convicciones. Es más, si usted nota, por favor, vaya conmigo al texto, versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Sabe una cosa? Félix estaba esperando que ¿qué? De hecho, se encontraba a menudo con Pablo, dice la Escritura. Él mandaba llamarlo. Pablo estaba todo el tiempo con él. ¿Sabe cuánto tiempo duró Pablo delante de Félix? Aproximadamente 2 años. Y durante los 2 años, Félix le hacía coquitos, le persuadía a Pablo para que del corazón de Pablo viniera un soborno. Algo como: hey, Félix, ¿cómo vamos ahí para que me des libertad? Vemos Pablo desde una convicción sólida predicando un evangelio correcto, sólido y firme, coherente. Este hombre no fue movido por sus conveniencias. Hoy tenemos muchos pastores, muchos predicadores movidos por las conveniencias del momento, negociando la verdad de Jesucristo. Dios nos libre, familia.
Parece que rebajamos mucho más el mensaje cuando alguien de un estatus social está delante de nosotros. Entonces no le hablamos con tanta firmeza. Pues no debería. De hecho, Pablo exhorta a la iglesia para que a los poderosos, a los ricos en medio de la iglesia no se les trate de ¿qué? De una manera preferencial, sino que todos sean tratados con dignidad. Porque la iglesia no debe hacer lo que requiere la carne, sino lo que es movido por el Espíritu. La evangelización apostólica fue caracterizada no por promesas vanas. ¿Cuántos me siguen? Usted no ve a Pablo diciendo: varones atenienses o varones israelitas, vengan, que Dios les va a dar la casa, el carro y la beca, y toda su vida cambiará. Vengan, que se les arreglará el camino, que dejarán de sufrir y dejarán de llorar, y entonces todo lo que quieran sus ojos lo tendrán. Ese es el evangelio que hoy se predica, iglesia. Antes de que termine el año, entonces Dios responderá a tus oraciones. Mire, querido amigo, Dios no tiene calendario. Para nosotros estamos en fin de año. Para Dios esto va de corrido. Lo que viene es el juicio delante de los hombres. Así que sea que Dios nos bendiga hoy, en enero, en febrero, en marzo. Dios siempre nos bendecirá y nos ha bendecido en Jesucristo, y eso nos basta. La evangelización apostólica fue caracterizada no por promesas vanas, por mensaje de consolación sin confrontación. Qué bueno es uno consolar, pero no confrontar. A la gente le gusta que le soben y que le digan: ay, 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 pobrecito, sigue adelante. Pero a la gente no le gusta cuando le dicen, pues a Herodes al menos no le gustó cuando Juan el Bautista arremetió y lo confrontó con su pecado. Aunque lo estimaba, aunque mostraba un gran afecto por Juan el Bautista y tenía un poco de temor por ese hombre. Hablo de Herodes. Cuando esta mujer le pidió la cabeza, tuvo que darla. ¿Qué significa disertar? Ahí en la Biblia dice, pero al disertar, ¿qué significa disertar? Razonar, discurrir detenidamente y metódicamente sobre alguna materia. Lo que está diciendo el texto es que Pablo estuvo ¿qué? Minuciosamente explicándole a Félix el evangelio. Bien para exponerla, bien para refutar opiniones ajenas. Los sinónimos de disertar es exponer, hablar, conferenciar, explicar. Pero ¿cómo deberíamos presentar el evangelio? Para que vamos concluyendo. ¿Cómo deberíamos presentarlo? 3 cosas. Número 1, con un enfoque acerca de la justicia. Número 1, con un enfoque acerca de la justicia. La justicia de Dios frente al mérito del hombre. Mire, querido hermano, Dios es justo. Y lo que le corresponde al hombre, siendo Dios justo, es que es castigo. De hecho, desde el libro de Génesis vemos tanta gracia del Señor. ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva pecaron y Dios antes los vistió y los expulsó del huerto del Edén. ¿Sabe qué merecía Adán y Eva? La paga del pecado, ¿qué es? Las vestiduras, la misericordia. No, la paga del pecado es la muerte, morir. Pero Dios tuvo gracia, tuvo misericordia de Adán y Eva y los vistió y los sacó del Edén. Han pasado los años y nosotros nacimos de la carne, y naciendo de la carne, entonces nuestra condición de pecado es legítima, somos pecadores. Pero bendito sea el Señor, que nos ha permitido ser engendrados y haber nacido de Dios.
¿Cómo que haber nacido de Dios? ¿Somos extraterrestres? No. Hemos nacido de Dios por cuanto creemos en Jesucristo y por cuanto hemos confesado nuestros pecados y nos hemos apartado. Ahora Jesucristo es nuestra justicia. La justicia de Dios frente al mérito del hombre y al mérito de Cristo. Debemos entender estas dos cosas. El mérito del hombre no le alcanza para nada. Escuchen por favor. El mérito del hombre antes engaña al hombre. Tras de que está atollado, lo mete más al atolladero. Porque el hombre que hace un mérito se cree que por su mérito y se gloría de su mérito, y entonces cree que haciendo eso podrá alcanzar lo que solamente Dios da por el mérito de Jesucristo. El mérito de Jesucristo es solamente en ese mérito que podemos encontrar salvación y perdón de pecados. Y eso lo tenemos que decir a nuestros seres queridos. Decirles: mira, es que yo soy bueno, dicen muchos, ¿no? Yo soy bueno, yo hago buenas cosas, sí. Yo oro, yo rezo, pues sí. Hubieron muchos que cumplieron la ley, pero no creyeron en Jesucristo. Así que la demanda no es obedezcan la ley, la demanda es crean en Jesucristo. Y creyendo en Jesucristo, entonces obedecen los mandamientos. Si usted predica tan solo, y esto es un error de los padres o de nosotros los padres, formar a nuestros hijos para que solamente obedezcan al Señor, obedezcan a sus padres. Mire familia, no llevemos a nuestros hijos a la obediencia tan solo. Llevemos a nuestros hijos a que crean en la gracia que solamente está en Jesucristo. ¿Podemos entender esto? Escúchenme por favor. ¿Qué pasa cuando un hijo no obedece? Debe ser castigado. Y cuando un hijo obedece, debe ser ¿qué? Recompensado, premiado. ¿Te das cuenta que la iglesia no es iglesia porque obedezca? Porque si fuera así, alcanzaríamos esta gracia por mérito. Es más, a usted no se les paga, a usted no se le paga, no se le dice, no se le persuade. Pero lo más lindo de esto es que a usted sigue adelante en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cree. Lo más lindo para un padre es que los hijos hagan las cosas no por obedecer, sino porque es un deleite. Y ese debe ser el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia no debe ir a la iglesia y al Señor para buscar un favor, sino que debe ir al Señor porque lo necesito, porque es mi deleite, porque lo amo, porque hizo mucho por mí, porque ¿cómo le pagaré? Qué lindo cuando el hijo recoge la ropa sucia de la casa sin que usted lo diga. ¿Y eso satisface qué? Y cuando usted le pregunta ¿por qué lo hiciste?, el hijo dice: papá, porque te amo, porque no quiero verte que te esfuerzas tanto. Entonces uno dice: wow, esas son expresiones que hablan de que realmente me amas. Pero cuando todo el tiempo se le está diciendo que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, y peor aún cuando el hijo le dice: ya lo hice, ¿qué hay? Pues esto no debe ser el carácter de una iglesia. Una iglesia debe amar a su Cristo y deleitarse en Él, porque lo entiende, porque lo ama, porque lo valora. Así que esto debemos enfocarlo a nuestros hogares. ¿Cómo debemos presentar el evangelio? Presenta acerca de la justicia de Dios, en el mérito del hombre y en el mérito de Cristo. Hazlo. ¿Qué merece el hombre? ¿Qué merece el hombre? Asegúrate que tus hijos, y asegurémonos que nuestras generaciones comprendan qué es lo que merecen.
Porque a veces las generaciones creen que merecen mucho. Asegurémonos de decirles que no merecen nada. Asegúrate de eso. Papá, ¿por qué morimos? Papá, ¿por qué nos enfermamos? Esto es consecuente a la maldición que hay. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué nos duele? Asegúrate de echarle la culpa al hombre, de que se sientan culpables. Es por mí, Cristo murió por mí. Si no se sienten culpables, jamás valorarán la gracia de Jesucristo. Jamás. Número 2, asegurémonos que haya un enfoque en el dominio propio. En el dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? De vivir una vida piadosa y en santidad que debe caracterizar a un creyente. Asegurémonos que tengan un dominio propio, una capacidad de refrenar su lengua, como dice en Santiago 3:2. En Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Familia, empecemos por la lengua. Empecemos por la lengua. A veces hay personas que hacemos, dice el texto, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quién no ha ofendido? Todos ofendemos muchas veces. Pero el que sea capaz de refrenar su lengua, podrá refrenar todo su cuerpo. Empecemos por la lengua. Pero también dice en Romanos 6:12. En Romanos 6:12 dice el texto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que está diciendo el texto es: no se deje dominar. No se deje dominar por la carnalidad que hay, por nuestro pecado. No obedezcan su carne, que no reine su carne. Debemos estar enfocados, número 1, entonces, acerca de la justicia, y número 2, acerca de del dominio propio. Lo que Pablo le está diciendo a Félix, ¿sabe qué es? ¿O sabe? Permítame, le doy unos datos nomás. ¿Sabe quién era? Miren el versículo 24, por favor. De Hechos 24:24. Miren por favor ese texto. Mire el versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero mire este hombre, versículo 24, y mire el versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, escuchen por favor, y si tiene un resaltador, hágalo en su Biblia. Estando bien informado de este camino, y el camino lo pone con ¿qué? Con C mayúscula. ¿De qué estaba informado Félix? Del evangelio. Pero es interesante la palabra que utiliza el escritor, y es informado. ¿Sabe cómo se llama esto? Fe histórica. Conozco, me informaron, escuché, suena bonito, es chévere, pero hasta ahí. Conmigo no cuente. Eso fue lo que pasó con Félix. ¿Sabe quién era Félix? No solamente era el gobernador de Judea, sino que había tenido otras mujeres. Y sabe también qué pasaba con Drusila. Drusila era la tercera mujer de Félix. Y sabe aún más, él le quitó a esa mujer a un rey de una pequeña región de Siria.
entre otras cosas, él se trajo la esposa de otro y la hizo su mujer. Como era gobernador, yo puedo hacer lo que me da la gana. Este hombre, según el historiador Josefo, dice que fue incompetente en su gobierno. Fue incompetente. De hecho, era un hombre que seguramente era avaro, porque quería dinero de Pablo. Él esperaba ser sobornado, y un corazón que espera ser sobornado tiene inclinaciones pues fuertemente pecadoras, porque estoy esperando algo que yo sé que está mal. Es interesante. ¿Por qué Pablo le escribe acerca del dominio propio? Porque este hombre no tenía dominio propio. La vida del creyente debe ser una vida ¿qué? Piadosa y gobernada por él, por las Escrituras, por el Espíritu Santo del Señor. Y esto debemos enseñarlo ¿a quiénes? A nuestros hijos, cuando evangelicemos. Así que, ¿cómo deberíamos presentar el evangelio? Presentemos la justicia en el mérito del hombre y en el mérito de Jesucristo. Presentemos la necesidad de una vida piadosa, de santidad, que se aparten del pecado, que no se enreden, como dice en Timoteo, como Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en los negocios de ¿qué? De la vida. Y número 3, acerca de el enfoque, que haya un enfoque acerca del juicio venidero. Un enfoque acerca de ¿qué? Del juicio venidero. Hablaba con una persona y esa persona me dijo, qué tremendo lo que me dices, porque yo le expliqué un poco el mensaje que iba a predicar. Y me dice, tremendo que es como un sándwich, me dijo él, me lo ilustró así. Es como un sándwich, porque primero está hablando, escuchen esto, de la justicia, y luego termina hablando de ¿qué? Del juicio venidero. Y en la mitad pone ¿qué? El dominio propio, una vida piadosa y en santidad. De manera que podemos decir que el juicio venidero o que el dominio propio es el resultado del juicio, de la justicia entendida y aplicada. ¿Están conmigo? Cuando una persona, un creyente, entiende acerca de la justicia de Dios en Jesucristo, pues como fruto va a vivir una vida ¿qué? En santidad, una vida piadosa, ¿sí? Pero me decía él mismo, y me llamó la atención esto, porque me decía, porque hay muchos que viven vidas piadosas no por el resultado de la justicia, sino por el temor al juicio venidero. Uy, Dios mío, qué susto esto. Dios mío, me tengo que organizar. La vida piadosa debe ser el resultado de la justicia, del entendimiento bíblico en el mérito de Jesucristo. Lo amo, vivo mi vida con dominio propio y no tengo problemas en el juicio venidero. Cristo pagó mi deuda. Este hombre se asustó apenas escuchó esto acerca del juicio venidero. Dijo, bueno, pues, dice en otra versión, dice que se atemorizó. Ahora vete, dice, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ojo con esto. En la Biblia de John MacArthur dice un comentario que este hombre prolongó ¿qué? La oportunidad. Es como alguien que le esté diciendo a otro, pues bueno, mira, el Señor ha dispuesto, ha enviado a su Hijo para que muera por tus pecados. ¿Cómo que yo soy pecador? Claro, tú eres pecador igual a mí. Es más, lo que tú mereces es la muerte. Deberías arrepentirte de tus pecados, como todos lo tenemos que hacer. ¿Y por qué tengo que arrepentirme? Hay gente que lo dice. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Bueno, qué bueno que podamos hablar del mérito y de la condición del hombre para que podamos entender la bendita gracia del Señor.
Escuchen esto. La demanda de dominio propio se encuentra en la mitad entre la justicia expresada en la gracia de Jesucristo y el juicio que vendrá por el rechazo del mismo. Qué glorioso es creer en quien fue provisto para nuestra justificación. Quiero cerrar simplemente haciendo unas conclusiones. Número 1, simplemente las leo, porque todas estas conclusiones hacen parte del mensaje, de lo que ya hemos mencionado. Número 1, aun cuando predique un evangelio bíblico, no todos creerán. ¿Están conmigo? Aun cuando prediquemos un evangelio bíblico, no todos creerán. Eso está claro. Los apóstoles predicaron y no todos creyeron. Jesucristo predicó y no todos creyeron. Bueno, la iglesia deberá entender de que aun cuando proclame el evangelio, no todos creerán, pero debemos proclamarlo. Número 2, para muchos el evangelio será una simple información acerca del camino. Permítame decirle esto. Ruego a Dios que no haya ninguno de esos aquí. Número 2, para muchos el evangelio será una simple información acerca del camino. Así como lo fue con Félix. Simplemente estaba aquí, informado. Número 3, que muchos deciden amar más las tinieblas que la luz. Esto es otra realidad. Usted les habla y deciden ¿qué? Amar más las tinieblas que la luz. Ahora, no por eso, querido hermano, deje de caminar. Avance. Número 4, quien no considera la gracia de Dios, el juicio será motivo de espanto. De hecho, será injusto. Quien no considera la gracia de Dios, el juicio será un espanto. Y de hecho será injusto, dicen. No, es que no puede ser. Ese Dios es injusto. Ajá. Antes bien nos ha abierto, nos rompió el velo y podemos ingresar, encontrarnos con Él. Antes bien nos ha provisto a su Hijo. Número 5, que la integridad de quien proclama el evangelio debe ser una realidad constante. Que la integridad de quien proclama el evangelio debe ser una realidad constante. El que proclama el evangelio debe ser ¿qué? Íntegro. Debe vivir el evangelio. Pastor, ¿usted qué quiere decir entonces? Que yo tengo que vivir lo que estoy predicando. Claro, porque si no se burlarán de ti. Míralo, habla. Eso sí, anda con la Biblia debajo del brazo y con la lengua larga. Y míralo, haciendo cosas por allá, haciendo cosas por acá. Eso es una vergüenza. Número 6, que el entendimiento del propósito de Dios debe estar mucho más firmes que las pretensiones momentáneas. Otra vez, que el entendimiento del propósito de Dios debe estar mucho más que firme que las pretensiones momentáneas. Las pretensiones momentáneas seguramente que van a venir. Pablo le pasó así. Hey, ¿quieres libertad? Ahí está, pues. ¿Y Pablo qué? Convicciones. No por conveniencia. Número 7, que en la evangelización debe proclamarse el mismo mensaje, aun cuando las personas y los contextos sean diferentes. El contexto es diferente, el mensaje es el mismo. Los contextos ¿qué? Diferentes, el mensaje el mismo. Número 8, que el proclamar un mensaje completo expone las verdaderas intenciones de ¿qué? Del corazón. Si no se dice completo, no tendremos, o más bien tendremos un corazón ¿qué? Incompleto.
Número 9. Tranquilos que son 50 puntos, no mentiras, son 10. Ya voy a terminar. Es que que Dios no dejó su plan inconcluso, sino que así como por su gracia se anunció de la salvación, así mismo cumplirá el juicio que anticipadamente anunció. Otra vez, que Dios no dejó su plan. ¿Qué? No prediquemos un evangelio inconcluso, porque el plan de Dios nunca lo fue. Dios no dejó su plan inconcluso, sino que así como por su gracia anunció de la salvación, así mismo cumplirá el juicio que anticipadamente ¿qué? Anunció. Viene un juicio, así como hubo justicia en Cristo, así vendrá un juicio. Esto es un sándwich, ¿se acuerdan? Número 10 y último, que el carácter manifiesto de Dios y sus designios no dependen del hombre. Señor, es que a mí no me parece. No, es que yo no le estoy preguntando. Esto es así y se acabó. Viene un juicio venidero. Número 10, que el carácter manifiesto de Dios y sus designios no dependen del hombre. Dios es soberano. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. A darle gracias al Señor que nos ayude en medio de nuestra evangelización. Es que bueno, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Dios es bueno. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno siempre con nosotros. Gracias por tu palabra. Vemos en esta mañana, Señor, a un hombre firme en sus convicciones y no en sus conveniencias. El apóstol Pablo, un hombre que fue barro en tus manos, que usaste como un instrumento en tus manos, nos ha dejado grandes enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a evangelizar y a llevar un mensaje completo. Que podamos hablar de la justicia, que podamos hablar acerca del dominio propio, de aquella demanda piadosa y en santidad. Pero también, Señor, que podamos hablar de lo que ha de venir. Escrito está, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto: el que no ame a Jesucristo sea anatema. Jesucristo viene. Señor, en ese texto tan corto nos resumes la demanda que hay para tu iglesia. Y no solamente para tu iglesia, sino la sentencia que hay para el mundo. Señor, ayúdanos a entender de ignorar el evangelio y hacer caso omiso y simplemente huir de tu verdad y burlarnos y no aceptarla, estaremos firmando nuestra sentencia de muerte eterna. Pero por el contrario, si procedemos al arrepentimiento, entonces, Señor, y creemos en Jesucristo, tú has prometido una esperanza gloriosa. Allí donde estás, dile: Señor, levanta una oración y dile: Padre, ayúdame a poner mi fe. Ayuda mi vida, Señor, y dame fe para poder creer en ti. Gracias, Señor, porque me has provisto a tu Hijo. Gracias porque me has dado entendimiento de tu palabra. Ayúdame, Señor, a caer, no es mis méritos, a caer postrado delante de ti, adorándote y agradecido por el mérito de Jesucristo. Ayuda a vivir, Señor, vidas piadosas y en santidad, que podamos refrenar nuestra lengua, que no reine el pecado, de manera que nosotros obedezcamos cada uno a nuestras concupiscencias, a nuestra carnalidad. Señor, que tu palabra nos santifique cada día, Señor. Gracias porque la buena noticia del evangelio es que Cristo murió por nosotros.
Nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Señor, que la iglesia sea favorecida en esta semana. Y por favor, Señor, afirma tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.